Atención y mucho ojo a la última canallada de Alberto Núñez Feijóo que ha destapado Infolibre, el diario de Jesús Maraña. La Xunta de Feijóo conocía el máximo riesgo del impago cuando prestó 2,5 millones de euros al Correo Gallego. El grupo UDEF 2 de la Policía Nacional en A Coruña entregó el 13 de octubre de 2022 al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela un informe de 67 páginas sobre la financiación pública de la Xunta de Galicia, canalizó hacia el diario El Correo Gallego a través de SES Galicia, la gestora de capital de riesgo de la propia Xunta de Galicia, en el que queda claro que la concesión de 2,5 millones al periódico, que ya estaba en quiebra, nunca debió haberse realizado. Creo que hoy es el día, mejor dicho, creo que hoy no es el día. El día son todos los días. Valladolid, o Fachadolid, como me gusta a mí llamarlo, será testigo del inicio de la edad dorada de nuevas generaciones. ¡Viva España! De nuevas generaciones con Feijóo, que se ha hecho algún que otro lío, pero en un día en el que, ojo, porque hoy Feijóo, precisamente en ese acto de nuevas generaciones, habiendo 12 muertos, 23 personas sin localizar en los incendios de Almería, decía que se necesitan medios, pero hay gobiernos como el andaluz, donde gobierna el Partido Popular y son los que tienen esas competencias de incendios. Decía Feijóo. También obliga al conjunto de las administraciones públicas a tener todos los medios, e igual que el verano pasado, todo indica que en las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Javier Aroca, ¿cómo lo ves? Feijóo pide más medios y siguen los trabajos en Almería. Lo veo mal porque... Ver quién gestiona el consorcio antiincendios del Levante almeriense y quiénes están metidos ahí. Cuando digo que conozco un poco la zona, conozco hasta el detalle de cómo se creó ese consorcio y quién dirige ese consorcio y qué oposiciones se aprobaron para ese consorcio. Y aquí lo que hay es que por parte de la dirección y del consejero es una operación de marketing de que aquí hay 270 millones de presupuesto, el presupuesto jamás igualado por ninguna otra administración, y nos falta de casi todo. ¿Dónde está el dinero, señor Sanz? ¿Dónde está el dinero? Dicho queda. Esas cuestiones son las que a nosotros nos dañan completamente en el corazón, porque si nosotros tuviéramos los medios que se le da, por ejemplo, a la unidad militar de emergencias, esto funcionaría de otra manera. La unidad militar de emergencia actúa en incendios de nivel 1 cuando se pide su colaboración. Nosotros actuamos cada año en más de 1000 incendios. Ellos actúan en 2 o 3 y tienen más equipo que nosotros de largo. La unidad militar de emergencias, que depende del gobierno central, y dicho queda, desde mi punto de vista deberían tener dotación presupuestaria y medios oportunos, tanto la UME como ustedes. Gracias, Cristóbal, y buenas noches. Muchísimas gracias. % el recorte de los medios, ¿no? En los bomberos, ¿no? Sí, yo como escucho a gente como el amigo Gallego, y le escuché el año pasado, pues yo el pasado mes de mayo empecé a mandar peticiones de información por ley de transparencia a todas las comunidades autónomas para exigirles que me dijeran los datos de septiembre del 25, los datos que había en septiembre del 25 y los que hay en junio del 26, en bomberos forestales, en agentes medioambientales, en medios. Es decir, a todas las comunidades autónomas. Yo lo he hecho a todas. Algunas me han contestado ya, otras no. Algunas me han contestado y tienen los mismos medios o han aumentado, pero me llegó los datos de la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía me llegaron los datos sobre los agentes medioambientales. Los agentes medioambientales, según la ley de agentes medioambientales de Andalucía, son un cuerpo de funcionarios, y voy a leer textualmente lo que dice la ley de agentes medioambientales de Andalucía. Dice que son un cuerpo de funcionarios que tiene la obligación de actuar en materia de incendios, en la vigilancia del territorio para la detección temprana, la gestión de las actuaciones ante el incendio, inspección de zonas afectadas, la prevención de actuaciones para reducir el riesgo, la participación activa en materias de extinción, la investigación de la autoría y la causalidad en incendios forestales y la colaboración en la restauración de masas forestales. Eso es
las funciones que tienen los agentes medioambientales según la Junta de Andalucía. Pues el dato que me pasó y que yo le pedí es que en septiembre del 2025 había 692 agentes medioambientales y en junio del 26, al inicio de la campaña de alto riesgo, tenía 602, 96 menos. Datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Es decir, un 14% menos de agentes medioambientales que, según la ley de la Junta de Andalucía, son los encargados, juntos, además, tienen labores como la Dirección Técnica de Extinción está para los agentes medioambientales, son los que están allí. Claro, cuando salió esta noticia, yo la hice en línea 1 de julio, es decir, antes del incendio, porque vuelvo a decir, pedí los datos en mayo. La ley de transparencia tiene sus tiempos. Sí, más de Pedí los datos en mayo, lo publiqué el día 1 de julio. Yo no sabía que iba a ocurrir esto. Y no creo que el incendio de los Gallardos tenga que ver con la reducción de agentes medioambientales. No soy tan cínico ni soy tan sensacionalista. Eso no tiene nada que ver. Pero el hecho es que ha reducido un 14% la plantilla de agentes medioambientales, que según la ley... Levi Cepeda. Levi Cepeda. Escucha, no, Vea que te contesto. déjame que esté hablando. Oye, pero una cosa voy a deciros, esperaros. No, calma, por favor. Son las 10 y 13 minutos. Tranquilos y acordaos que yo soy el presentador que dirige el debate, porque ya me habéis pisado 3 veces y no me dejáis hablar. Entonces, si intenté decir algo, nada más empezar y no me dejasteis, pero es que no me dejáis ni siquiera moderar la mesa. Calma. Acaba, maestre, breve, 10 segundos, y hago Levi Cepeda. Le advierto a Andrea que no intente justificar lo que ya me han intentado de la Junta de Andalucía dar 4 versiones diferentes y las 4 versiones han quedado... No, la tuya es la buena, Antonio. No, siempre claro, la tuya es la buena. La mía es la de los agentes medioambientales. Mira, te voy a explicar. La Junta de Andalucía me dijo que no podía cubrirlo por la tasa de reposición porque habían sido jubilados y por los presupuestos generales no se habían aprobado. Esa es la primera versión. Esa es la primera versión. La segunda versión que me dijeron es que los agentes medioambientales no participan en labores de extinción. Me lo dijeron a mí, me mandaron un tuit del Infoca diciendo que me había equivocado, que los agentes medioambientales no participan. Tuvo que borrar el tuit del Infoca porque los agentes medioambientales salieron a ponerle la cara colorada y todos los sindicatos en una junta de acción, todos los sindicatos han pedido la destitución del que puso aquel tuit diciendo que los agentes medioambientales no participan en labores de extinción porque se tuvo que comer las palabras porque claro que participan en la director técnica. Venga, calma, ya está. Maestre, eran 10 segundos, Vale, no, pero déjame avanzar. Que todas las versiones que ha querido hacer la Junta de Andalucía ya han quedado desmontadas, así que te advierto que no lo intentes porque igual te ponen también a ti la cara colorada. Este programa porque está claro que entre unos y otros no puedo hablar. No, ¿cómo te vas a ir? Escuchamos a Antonio Maestre y ya está. Porque Antonio Maestre ha gestionado, es tu turno ahora. Andrea, es tu turno. Que son plazas de reposición. Está claro. Sé lo que es la información, así que pero igual no la sabes leer bien, Antonio, que leer no es comprender. Yo te advierto que no intentes discutir conmigo mis informaciones porque vas a quedar en ridículo. Vas a quedar en ridículo, Andrea. Venga, calma, tranquilidad. Sinceramente, con gente así vamos a hacer una cosa. Paula del Fraile. Cuéntame, porque estamos hablando... Ahora voy contigo, Andrea. No creo que haya sido una amenaza y en cualquier caso vamos a reconducir y vamos a recuperar el tono habitual de la mesa. Ahora también lo de Tellado y la respuesta de Óscar Puente, ministro del Gobierno Central, María Espínola, que respondía en las redes sociales. Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias. Así de enfadado ha respondido el ministro Óscar Puente a Miguel Tellado. El ministro señala directamente al Partido Popular, los acusa de recortar los efectivos antiincendios que son de su competencia y no son capaces, recalca Óscar Puente, una vez más, de mandar el mensaje de esa alerta. Pues Antonio Sánchez respondía a esto desde el Gobierno de Andalucía. Ayer vi a algunos ministros claramente interviniendo sobre eso, cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del ESALER. Había que trasladar mensajes a la población que en un caso era confinamiento, en otro caso, en otras zonas de la población era evacuación y en otros casos era otro tipo de evacuación. Quien habla no tiene ni idea de qué es el ESALER. Pidiendo otro tipo de medidas. En primer lugar, quiero trasladar de parte de todos los bomberos y bomberas forestales nuestro más sentido pésame a las víctimas y la pronta recuperación de aquellos heridos. Y que tengamos la suerte de recuperar a los desaparecidos con vida. Dicho esto es una cosa que se veía venir. Y voy a poner en antecedentes. Llevamos 3 años
diciéndole al consejero y a la dirección del plan de Infoca de la Agencia de Emergencia que necesitamos el 100% del personal contratado. Hasta la fecha todavía no se ha contratado. Hay gente esperando en la bolsa. Tenemos cerca de 400 o 500 trabajadores que deberían de estar incorporados desde el 1 de junio. El tema lo hemos repetido por activa, por pasiva. A finales de este año le hicimos una concentración en el Palacio de San Telmo para recordarle que el dispositivo tiene que estar al 100%. A eso agravamos más problemas. Problema número 1. Tenemos 104 furgonetas que no nos permiten el acceso a incendios. Es decir, tenemos que dejar las furgonetas hasta donde podemos llegar y el otro tramo hacerlo a pie o que compañeros bajen con todos terrenos a recogernos para llevarnos a primera línea. En segundo lugar, tenemos falta de EPIs. Es decir, los centros de... Sí, dime, Jesús. No, ¿Sí? estamos escuchándole. Yo sí quería plantearle porque efectivamente hay aquí otro bombero forestal que son varios las regiones, las comunidades autónomas donde se está planteando que faltan medios, que no se combate de forma seria lo que es la materia forestal, que los incendios que se empiezan a combatir en invierno no están siendo combatidos debidamente en España. Y hay incendios graves en los últimos veranos, pero es que estamos otra vez igual. Y estamos todavía en el mes de julio, a comienzos. Es decir, ¿ustedes sienten que no les hacen caso cuando piden más medios? Vamos a ver. No es que no hagan caso, es que pasan olímpicamente. Es decir, esas furgonetas que no tenían que verse contratados, las tenemos y la respuesta ha sido que esas os las vais a comer con papas hasta que acabe la licitación. Es decir, aquí nadie sale responsable. ¿Quién firma una partida presupuestaria y acepta un vehículo que no sirve para nada en el monte? Eso tendrá una responsabilidad, vamos, digo yo. Y eso, cuando la Junta mete el pliego de condiciones, pues ese pliego de condiciones se tiene que respetar. Hay un responsable o hay varios responsables que firmaron que ese vehículo era el adecuado. Pues eso tendría que investigarse. Sí, Cristóbal, pues desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo al gremio de los bomberos forestales de Andalucía. Todavía están trabajando y jugándosela porque siguen esos incendios en Almería y hay todavía mucho trabajo por hacer y se la están jugando en Andalucía y, por cierto, en toda España. Gracias y buenas noches. Mira, Jesús, simplemente decirte una cosa. Suelo decirlo en todas las intervenciones que he tenido y que tengo. La sociedad andaluza y la sociedad española, porque esto no es exclusivo de Andalucía. Los bomberos forestales, con más medios o menos medios, vamos a estar siempre ahí, en primera línea, defendiendo el monte público. El debate, secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que veía oportuno en el día en el que teníamos las noticias de la tragedia, señalar al gobierno central de esta forma. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente en Almería. Javier Oroca. Todo ello con menos impuestos
y con unos gobiernos que recortan constantemente todos los recursos públicos y que desde luego no tienen ningún interés, como se está viendo lamentablemente desde los últimos grandes incendios que hubo en el Estado, en tomar las medidas preventivas y los instrumentos necesarios para tener unas políticas adecuadas de prevención y de gestión cuando tengamos la desgracia que lleve un incendio. Pero déjeme una cosa, hay algo previo a todo esto que estamos hablando de los incendios en sí. El señor Moreno Bonilla, durante todo su mandato, se ha destacado, una palabra que está de moda ahora, por la desruralización urbanística. Es decir, si hay una dispersión urbanística y territorial en Almería es porque está fomentada. Está fomentada desde el gobierno, está fomentado todo lo que está ocurriendo allí. Y claro, cuando llega una situación como esta, pues resulta que aquello no reúne ni siquiera las condiciones para poner en marcha un plan que permita, con carácter preventivo, tomar las medidas para que estas cosas... Son ilegales las... Permitidme un momento, estas declaraciones de Tellez... El humano que gestiona el monte no ha hecho sus deberes, porque si los hubiera hecho, aunque prendiera, no pasaría absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada, sería un pequeño incendio que te quitaría un poco más de combustible, es decir, te ayuda a gestionar el monte y que lo apagaría fácilmente en los servicios de extinción. Es decir, hay siempre un responsable, pero no es al que mucha gente acusa, es el responsable de la administración correspondiente o de la finca privada, en los montes privados, que no ha hecho sus deberes de gestión. Eso hay que dejarlo claro para que la gente lo entienda. Entre tanto, estamos en una dinámica en la cual hay incendios cada vez más graves, pero también hay propuestas políticas que niegan lo que está ocurriendo, que es una subida de las temperaturas, que se calienta el planeta, hay un calentamiento global. Y hay propuestas políticas que lo están negando. Terrorismo climático. Queremos la confrontación total con las políticas climáticas. Vamos a hacer todo lo posible para revertir esas políticas del fanatismo climático. Javier Aroca, ingeniero Trigueros, os pregunto por esto precisamente, Javier, por esto que se inocula en la población y hay gente que realmente se cree que lo del cambio climático es mentira y demás, que esto hay gente que se lo está creyendo, pero hay cambio climático. Lamentablemente hay mucha gente que se cree que todo esto es mentira y que incluso que piensan que la mayoría de los incendios son por puro azar, porque no sé por qué, la verdad es que no. Hay mucha intencionalidad criminal en algunos de los incendios, hay intencionalidad económica en algunos incendios. La prueba es que la ley se modificó precisamente para evitar el uso secundario de las tierras. ¿Quién modificó la ley? El legislador. ¿Qué legislador? Venga, avanza Javier, por favor. Vamos a dejar que avance Javier. ¿De qué gobierno? Habla con tu partido, yo no tengo... ¿A propuesta de qué gobierno? Es que si decimos no es competencia del gobierno y resulta que el gobierno legisla, hombre, es que por favor. Vamos a ver, yo sé que tú eres un experto en cosas forestales, pero en legislación me temo que no. También, estos 15 años, estos 12 años en un parlamento y he legislado muchísimo. Fui además autor de algunas leyes de conservación de la naturaleza, de gestión forestal y de incendios. Ahora lo has dicho bien, legisla el parlamento, no los gobiernos. Bueno, a propuesta del gobierno o de los partidos políticos, en este caso a propuesta del gobierno. ¿A propuesta de quién hizo esa legislación? No lo escondas, coño. ¿Quién propuso? ¿Qué propuso? ¿Lo hizo un partido o lo hizo el gobierno? Pero los problemas que tú tengas con tu partido... No tengo ningún problema con mi partido. Resuélvelo en los foros adecuados. No tengo ningún problema con el partido. Yo estoy tratando de expresar lo que me ha preguntado... Te vuelvo a preguntar, ¿quién propone, quién hace el proyecto de ley para que lo tramite el Parlamento? No lo sé, tú lo dices, dímelo. ¿El gobierno? El gobierno. Claro. Nada más que tiene el gobierno iniciativa legislativa. No, esa es del gobierno. También puede haber proposiciones de ley. Esa es una iniciativa del gobierno. Esa una proposición de ley del gobierno. Paco, que la aprueba la mayoría del Parlamento. No engañemos a la gente. Pero más allá de eso, me interesa preguntaros, Javier Aroca estaba insistiendo en esto. Es que no se puede Acabamos de ver a partidos políticos que están negando el calentamiento del planeta, que están negando el cambio climático. Y estaba Javier Aroca, vamos a dejar terminar a Javier. Venga. Bueno, yo Javier, por favor. De eso, que había intencionalidad criminal intencionalidad económica en muchos aspectos. Y bueno, pero... Paco, dejas por favor que termine Javier. De negador mío sí. aquí. Javier, avanzas, por favor. Déjame que yo me exprese con libertad y tú que te estás expresando también con la tuya, ¿no? Supongo, ¿no? No lo sé. Yo no traigo argumentarios. No sé si tú puedes decir lo mismo. Yo no traigo argumentarios. Me estaba ofendiendo. Paco, ¿te puedo rogar? Paco, ya está, por favor. ¿Puedo rogarte que Javier termine su intervención? Él ha estado educadísimo cuando has estado interviniendo tú. Me estaba ofendiendo. Jamás he recibido un... Tú has dicho, ¿qué has dicho ahora mismo? ¿Qué has dicho?
¿Puedo, por favor? hablando por ti, supongo. Paco, ¿Eso qué quiere decir? Gracias. Te he respondido. Paco, no tienes la palabra, por favor. Paco Castañares, no tienes la palabra ya, por favor. Paco, ¿me puedes atender, por favor? Te lo ruego, te lo suplico educadamente. No tienes la palabra, dejamos a Javier que termine. Estamos hablando del negacionismo climático. Avanzas, Javier, por favor. Y quiero ir a Javier y quiero ir a Trigueros. Insisto, hay intencionalidades a veces económicas e intencionalidades criminales. Y la legislación y la voluntad del legislador así lo pone de manifiesto. Pero... Dime un caso, una sentencia. Vaya tela marinera. Es que se habla por Paco, hablar. Paco, ¿te puedo rogar, por favor, que dejes terminar a Javier sin interrupciones? Si quieres ves algo mientras él habla. Yo no te estoy diciendo que te estás saliendo tú solo porque no estás haciendo caso a este moderador. Por favor, haz caso a este moderador si no te estás saliendo tú solo. Te lo ruego, por favor. Gracias. Has tenido tu intervención, deja que los demás intervengan. Javier Aroca, por favor, y luego quiero ir a Trigueros. Venga. Lo que estaba diciendo, el negacionismo climático y la lucha contra todas las medidas de avance y de progreso en materia de protección del medio ambiente, de la ordenación del territorio, están seriamente combatidas por la extrema derecha y por algunos de sus epígonos y apologetas, en todas partes, en la política, en los medios de comunicación y también en las tertulias. Y esta gente de Vox lo que está haciendo ni más ni menos es que ser portavoz de una tendencia generalizada desreguladora de las medidas de protección del medio ambiente, y en la medida que se deja de proteger al medio ambiente se facilita también la posibilidad de que haya más incendios forestales. Esto es lo que ha firmado el Partido Popular con Vox en Andalucía, la desregularización climática y territorial. Y por tanto a los andaluces nos va a doler mucho la cabeza, porque hasta ahora todas las medidas que llevaba el Partido Popular las llevaban ellos solitos. Y más o menos, pues mira, pues camuflaban un poco sus intencionalidades, aunque algunas no las podían disimular, como por ejemplo en materia urbanística. Pero ahora tienen el refuerzo de la extrema derecha. Y la política va por ahí, por el negacionismo climático, por el combate contra la Agenda 2030, un urbanismo desregulado y desorejado. Y todo eso va a provocar que lamentablemente tengamos cada día menos fuerza ante la naturaleza, porque muchas veces es la propia naturaleza la que nos manda estos gravísimos incendios. Dicho esto, que además mirando, antes nos hemos encontrado un compañero bombero y un servidor que compartimos algunas tertulias y dijimos probablemente las mismas cosas que vamos a decir hoy. Y me siento mal porque la situación en Almería es grave y porque lo que se discursa sobre Almería me parece especialmente grave también. Porque después de escuchar a Tellado, después de escuchar a Feijóo, me quedo absolutamente alucinado. Solamente voy a dar un dato. Quien manda la Diputación de Almería es el PP. Quien manda en Los Gallardos es el PP. Quien manda en el gobierno de Andalucía es el PP, que por cierto, el consejero de Desarrollo Rural es Fernández Pacheco de Almería, conoce perfectamente eso. Y el consejero responsable de las emergencias es Antonio Sanz, con experiencia. Por tanto, las competencias están clarísimas, pero hay una cosa peor. Durante este tiempo, después tendremos ocasión de verlo, el gobierno de Andalucía no se ha esmerado en tomar las medidas necesarias para que esto o no ocurriera o ocurriera en otras condiciones. Pero es que lo que ha pactado con Vox va a impedir que en el futuro pueda mejorar, porque ha pactado con un partido negacionista que niega el cambio climático, que niega la Agenda 2030 y que además es cicatero presupuestariamente a la hora, por ejemplo, de dotar a los bomberos, al Infoca o a todos los medios de prevención que son necesarios en Andalucía. Bombero Forestal pide medios hoy Alberto Núñez Feijóo. ¿Es lo que llevan ustedes pidiendo mucho tiempo en comunidades donde también gobierna el Partido Popular? Al menos que se cubran las plazas. Es que no se cubren ni siquiera las plazas. Al final, si no tienes las plazas que deseas cubiertas con personal, vas a atajar los incendios con más dificultad. No tienes los medios, pero no tienen los medios las autonomías, que son las que tienen las competencias. Nosotros estamos un 50% menos. Bueno, lo cierto es que hoy Feijóo se hacía algún lío porque decía que no era el día para hablar, o sí, de otras cosas. Pasaba este acto de nuevas generaciones del Partido Popular, Feijóo. Creo que hoy es el día... Creo que hoy no es el día
Porque el día son todos los días. Pues hoy no. Hoy no es el día para hablar de corrupción ni de escándalos. Porque lloramos las víctimas. No sé si era el día o no era el día. Lo cierto, Paco Castañar es experto en materia forestal, que hay algo que quiero que usted oiga a continuación, que es lo siguiente, porque ha habido autoridades que enseguida se han puesto a culpar a los muertos, es decir, se fueron por donde no debían, no hicieron caso, pero es que hay algún superviviente que está diciendo que no se les avisó, porque se está diciendo no, se fue puerta por puerta, pero hay quien está diciendo no se nos avisó. Este testimonio, este joven, Alberto. No hubo comunicación alguna, vimos el humo y decidimos huir. A posteriori, cuando hemos estado siguiendo el caso y viendo realmente las consecuencias que ha tenido todo esto, dices, bueno, es muy comprensible, porque yo, perdido aquí, y yo me he criado desde niño en este pueblo, y yo no sabía cómo ir a los sitios, gracias a que mi padre sabía las carreteras. Imagínate una persona que viene aquí a pasar 3 meses, ¿no? Sin embargo, desde el gobierno andaluz, Antonio Sanz, hombre fuerte de Moreno Bonilla, está culpando a los que murieron, porque dicen no hicieron caso. Dice esto. Las víctimas que lamentablemente fallecieron les comunicaron lo que tenían que hacer. Otra cosa es que no hicieron caso y lamentablemente cogieron un camino después equivocado, y la mejor manera que se podía trasladar a una población tan pequeña era verbalmente. Hay vecinos que nos comentaban ayer que no recibieron aviso ni de alcalde ni de nadie. ¿Esto os consta? No lo sé, no nos consta, pero lógicamente puede ocurrirlo. Un problema de todo el arco mediterráneo, del sureste de Francia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y el oriente de Andalucía, es decir, Almería prácticamente, ¿no? Han tenido un episodio similar, todavía lo tienen incluso en el sureste de Francia. Ellos confinan. Incluso hay gente que protesta y dice, pero ¿por qué me tengo yo que quedar en mi casa a ver si me voy a quemar? No, hombre, no, si le han dicho que se confine, confínese. Cierre las ventanas. Es que esa es una zona donde probablemente si se hubiera determinado el confinamiento de forma general hubieran muerto decenas de personas dentro de las casas. Porque no han adoptado medidas preventivas de protección. Lo que no han hecho es cumplir la legislación autonómica. La legislación autonómica obliga a los gallardos, porque está declarada como zona de peligro de incendios, a tener un plan de emergencias. Y este ayuntamiento, los gallardos, ni siquiera tiene redactado el plan, ya no digamos aprobado. Por lo tanto, antes de determinar si había que confinar o no confinar, lo que había que exigir es el cumplimiento estricto de la ley. No, primero, y el Ayuntamiento de los Gallardos no estaba cumpliendo la ley. No hay un plan de emergencias, perdona que no esté de acuerdo con lo que plan de dice. evacuación. Mira, es que esa zona, perdona Paco, el confinamiento o la evacuación... Bastante bien. Y es una zona de dispersión de edificaciones, llena de barrancos, de caminos ciegos y de ramblas. Por lo tanto, el mandar un ESALER general probablemente hubiera incrementado el peligro de muchas de los habitantes que viven en zonas muy Sí, aquí dispersas. nadie ha planteado mandar el ESALER, aquí no lo hemos planteado. Lo que ocurre es que yo creo que a lo que hay que ir es al origen, y el origen es que esta zona, como otros municipios alrededor de los Gallardos, como puede ser Bédar, como puede ser Alfaís, y algunos de los que están colindando con Bédar y con los Gallardos, no tienen en vigor el plan que le exige la ley autonómica. Y esto es una responsabilidad tanto de la corporación municipal como del gobierno autonómico. Por lo tanto, yo creo que cuando proceda habrá que exigir explicaciones en este respecto. Yo he leído la información del compañero de La Vanguardia que estás diciendo, Jesús, me ha parecido muy interesante y además creo que es el primero que ha apuntado sobre dónde hay que apuntar, que es dónde está el origen de todo esto. ¿Puede provocarse un incendio? Puede provocarse. Ahora, si no se atiene uno a las normas generales, las consecuencias pueden ser más graves, como estamos viendo ahora mismo. Yo, en lo que observo, los dos podéis estar de acuerdo, ojo, porque por una parte lo que está diciendo Paco, cuidado con esto de optar porque la gente salga sin que la guíen. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Por eso. Y aquí hubo gente que lo que está diciendo es, primero, que no le avisaron, no ha encontrado lo que dicen, y otros que salieron y no sabían por dónde ir. Esa es una. Es que en eso consiste el plan. Y otra, que faltaba un plan actualizado de evacuación en zonas muy dispersas. Tienes que ir a sacarles de allí por un camino que sea seguro para que no pase lo que ha pasado, ¿no? Es decir, los excesos hay que condenarlos todos, sean de quien sean y vengan de donde vengan. Nadie es tan bueno como para poder darnos lecciones de nada, ni nadie es tan malo como para que le podamos mandar al infierno. Culpar a los muertos es una auténtica barbaridad.
Pero rebuznar en un debate entre personas, entre asnos, vale. Rebuznar es una auténtica falta de respeto democrático. A los ciudadanos, ¿eh? Esther. A los ciudadanos. A ver, yo creo que como Ahora que me ponga un Marta, tuit Puentes. que hoy no es ni hoy ni ayer, que es cuando Tellado hizo esas primeras declaraciones, era el día para utilizar esto como munición política. Pero es verdad que Óscar Puente lo que hizo ayer fue responder al primer exabrupto de Miguel Tellado, que es a lo que nos tiene acostumbrados a lo largo del día. Miguel Tellado... Pero a un exabrupto no se puede responder con otro. Yo creo que es una barbaridad responder con otro. Te pones a su altura, pierdes... Esther, que lleva un buen rato escuchando. Esther, por favor. Miguel Tellado olvidó, como decía Aroca, cuando hizo esas declaraciones, que en las 3 administraciones competentes está gobernando el Partido Popular. Y olvidó también que hace escasamente 2 semanas el gobierno de la Junta de Andalucía redujo un 14% el número de efectivos antiincendios. Por lo tanto, debería de haber sido más prudente para no tener la respuesta de Óscar Puente. Yo creo que la medida la ha dado hoy el ministro de la Presidencia, que está por la zona y que ha rebajado la tensión política y ha dicho vamos a bajar un poquito la velocidad de este debate, vamos a intentar localizar a los que siguen desaparecidos y a cuidar a los enfermos y a ver si se puede por fin extinguir el incendio, que parece que esta tarde con el viento y con la humedad era bastante probable que pudiera mitigarse la extensión de las llamas. A mí me ha reconfortado mucho escuchar a Bolaños. Todo lo demás me parece que está fuera de lo que en este momento pide la ciudadanía y sobre todo piden los almerienses. Que no solamente son los gallardos quienes están padeciendo esto, sino que se han volcado el resto de municipios limítrofes con toda esta gente. La atención que no han tenido de las administraciones se la está prestando la ciudadanía. Y eso es lo que hay que poner en valor. No que utilicen como munición política el incendio, la falta de efectivos, que por cierto habrá que ver quién gestiona el consorcio antiincendios del Levante almeriense y quiénes están metidos ahí. Cuando digo que conozco un poco la zona, conozco hasta el detalle de cómo se creó ese consorcio y quién dirige ese consorcio y qué oposiciones se aprobaron para ese consorcio. Cristóbal Lendínez es bombero forestal en Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo, estamos en directo con las lenguas. Hola, buenas noches, ¿Ustedes Jesús. cómo lo están viviendo el sector de los bomberos forestales en Andalucía? Porque llevan tiempo también pidiendo medios. Y con toda la última hora que, claro, más allá de la tragedia, lamentablemente, y para sorpresa de nadie, tiene un componente político, el de la gresca de siempre. Empieza Tellado del Partido Popular, ni 12 horas después ya politiza el asunto. Y le contesta Puente de esta forma. España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido en Almería. Más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. Apostar por la colaboración entre administraciones. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias, cuando recortan los efectivos antiincendios que son de su competencia y no son capaces, una vez más, de mandar el mensaje de Esalert. Totalidad, el monte se lo quitas. Pero aquí tenéis un bombero forestal. Quitas el territorio de quien lo tiene. Los bomberos la propiedad. Sus contratos los tienen mini empresas troceados. No, pero estamos hablando de la titularidad del monte a la que acuden los técnicos. El bombero forestal, a ver qué nos dice Román. Vamos a ver, esas palabras tienen mucha trampa. Porque la colaboración público-privada es una privatización encubierta de los servicios públicos, que son los más garantistas siempre para los ciudadanos y son los más baratos siempre para los ciudadanos. Vamos a dejarnos de eufemismos y la gestión de la prevención, sobre todo, la extinción por supuesto, pero la prevención tiene que ser 100% pública.
Pero ¿quién creo extingue que un poco incendio más. que no sea un bombero público? Está hablando... O Que sea, no, lo que que dicen No, estas bueno, el personas es párrafo. contrato. Yo si voy a queréis lo interpretar leemos en los como dos vosotros sentidos. queráis, pero No, yo por aquí pone lo que pone. ¿quién extiende Es ambiguo, pretendidamente ambiguo probablemente. Pero ¿quién va? O sea, a ver, Pero ¿quién los bomberos extiende en los Madrid incendios? están en Los huelga, bomberos, que Andrea. son... Las educadoras infantiles Bueno, están en huelga. vale. La educación en Valencia está en quiero huelga. recordar- Sí, y en Cataluña, que gobierna el Partido Socialista. Venga, voy- ¿Y quién está en huelga? Los médicos, Cepeda, que gobierna tu con partido, los Pero la médicos en gestión es huelga. la gestión Venga, es de politiza, autónoma. venga, politiza. Claro que lo Hoy viene muy politizo, bien. Andrea, nos Muy votan bien, hoy porque sienta somos muy bien. políticos, Mira, Andrea. Muy bien. No nos Maestre dedicamos a tocar el publicaba ukelele. justo la Es que- semana Sí, pero pasada. los médicos que gobierna Permitidme. Mónica García, ¿qué pasa? Que esos no te importan. pero mira, Esos hoy, no te a ver, importan, hoy habéis esos dicho te que no importan. queréis reducir a Es 27 verdad. horas Andrea, las guardias. Y eso lo han decidido las permitidme. comunidades autónomas del Un Partido segundito, Popular. permitidme. Nosotros nos encantaría Antonio extender Maestre las guardias. publicaba esta semana pasada, precisamente, Antonio, un recorte de medios Nos según votan una para tocar el información que ukelele. manejabas tú. Eso a ti, a vosotros, en la Junta a mí no de me Andalucía, lo- Andrea, has estado con la ejecutiva Oye, de Mariano permitidme, Rajoy. calma, silencio. Con respeto a los ukeleles, por Silencio. Claro, ¿no?